Hola, buenas amigos, bienvenidos a otro video. Hoy te voy a enseñar definitivamente la mejor forma para hacer fetching de datos en Next por la documentación oficial y para desmentir una pila de técnicas que he visto que la gente utiliza, que pone muchos use effects por ahí, que no aprovecha las ventajas que te ofrece Next para poder hacer fetching de datos. Y vamos a hoy mismo romper todos esos malos hábitos para que tú puedas programar bien estas cosas y no vuelvas a cometer los errores que comete mucha gente, que hasta yo mismo los cometía, pero es cuestión de leer la documentación. Entonces vamos allá. Bien, entonces primero necesito que comprendan las dos diferencias de componentes. Next.js tiene dos formas de representar los componentes de React y para esto es necesario que la entiendan. La primera es los client components, que son los componentes de React de toda la vida. Que lo que haces tú es hacer una petición al servidor, el servidor te retorna los archivos de JavaScript. Entonces esos archivos de JavaScript tú los vas a obtener y lo que va a hacer es construirte el HTML haciendo fetching de datos. O sea, el HTML se va a construir desde el cliente. Esto de aquí es el cliente / navegador. Cliente navegador. Básicamente todo el HTML va a utilizar el JavaScript que le pide el servidor y va a generar acá todo el HTML. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué desventajas tiene? De que tienes que pedirle absolutamente todo el JavaScript al servidor, a menos que utilices lazy loading, pero bueno, definitivamente la carga es mucho más lenta si utilizas componentes del cliente. Ahora, ¿qué pasa con el componente del servidor? ¿Qué va a hacer eso? Lo que va a hacer el componente del servidor es que le vas a pedir, por ejemplo, una ruta, por ejemplo, /posts al servidor. El servidor va a coger y va a montarte con los componentes del servidor que tiene, o sea, tiene componentes que solamente se encuentran en el servidor, los va a unir y lo que va a hacer es construirte con ellos el HTML y luego te va a mandar el JavaScript necesario para poder darle a esos componentes su lógica. O sea, esto de aquí es ese proceso de mandarte el JavaScript desde el servidor. El JavaScript necesario se llama hidratación, iteration. No sé si han visto por ahí error de iteration. Bueno, básicamente es eso lo que hace, es eso. Ahora, ¿qué pasa si hay que hacer un fetching de datos como aquí, de que tenías que hacer un fetching de datos? O sea, el que va a hacer el fetching de datos no es el cliente, sino el servidor. El servidor va a ir a otro servidor, se va a traer el archivo JSON. Con ese archivo JSON lo que va a hacer es construir los componentes del servidor, pero desde este lugar, y cuando termine te va a mandar el HTML ya construido con el JavaScript para hidratarlo. Eso es lo que va a hacer Next.js por nosotros. Y por eso es que existen los meta frameworks de JavaScript. Ahora, una vez dicho esto, vamos a ver cómo podemos hacer fetching de datos de las distintas formas que Next nos dice. Bueno, pues vamos a los ejemplos y les voy a enseñar muy por arribita lo que tenemos aquí. Por aquí tenemos un componente que es un componente cliente de Next.js. Entonces con este componente lo que vamos a hacer es traernos, como siempre estamos acostumbrados, todos los datos en un use effect. Como podemos ver aquí, lo que hacemos es obtener unos posts, obtener unos usuarios y aquí llamamos a las dos funciones asíncronas a la hora de iniciar el componente. Aquí tenemos los estados de los posts, de los usuarios, que es un post, que son varios posts y que es un dato del usuario, y el estado de carga. Entonces lo que estamos haciendo es llamando a estas funciones getPost, que como puedes ver aquí lo que hace es llamar a JSON placeholder y más abajo lo que hacemos es esperar varios segundos. ¿Cuántos segundos? Que resuelva la promesa cuando pasen 5 segundos, porque lo que yo quiero es hacer que esto se demore para poder ver el resultado. Y entonces aquí en la parte del user, obtener el perfil público se demora 3 segundos. Obtiene los datos, retorna la respuesta y se demora 3 segundos en resolverse. Esto para poder ver claramente los tiempos de carga y tal, como si tuviéramos baja conexión, y poder ver también la concurrencia de cómo hacen estos procesos. Entonces aquí retornamos estos elementos HTML, retornamos un esqueleto para los posts y si no, retornamos la lista de posts, que son componentes. Como pueden ver aquí lo tengo yo, no es necesario ver esa implementación. Y en el lateral tenemos el usuario, la información del usuario, que vamos a renderizar el esqueleto y cuando se cargue todo el usuario vamos a renderizar el usuario. Esto es lo que estamos acostumbrados lo que nosotros estamos acostumbrados a la hora de trabajar con React, ¿no? Entonces vamos a ver cómo funciona esto. Recargamos la página cliente y vemos que aquí en la consola vemos cómo se está cargando cada uno. Cuando termina los 3 segundos carga el usuario y cuando termina los 5 segundos carga los posts. Muy bien, pero podemos ver que ya aquí se detuvo el botoncito de carga. Quiere decir que ya tenemos toda la página y esto lo está cargando desde el cliente con JavaScript, que supuestamente así es como estamos acostumbrados nosotros. Bueno, pues déjame decirte que si estamos usando Next.js estamos totalmente equivocados. Y todo esto lo dice en la documentación de Next. Si van aquí al apartado de Data Fetching, que es como obtenemos los datos de un servidor, vemos que aquí en la parte de Fetching Data on the Client nos dice que nosotros recomendamos que el primer intento
O sea, de primera y pata, como recomendación, vayan primero a hacerle fetch a los datos desde el servidor. De esta forma estamos evitando usar uno de los beneficios de Next, que es el server side rendering. Aquí estamos haciendo client side rendering, como tenemos aquí. Entonces, en el caso de que nosotros hagamos client side rendering, Next recomienda utilizar librerías, aquí lo vemos, como SWR o React Query, porque no está recomendado llamar a un fetch en el useEffect. Entonces vamos a refactorizar esto para que vean cómo queda. Por favor, si van a utilizar client side rendering en Next.js, no está recomendado usar useEffect con fetch. Utilicen estas dos librerías. En nuestro caso vamos a utilizar SWR, que es una biblioteca para, como pueden ver aquí, ya te tira automáticamente toma el fetcher y te utiliza una ruta para utilizar el fetcher. Y aquí podemos ver que te retorna ya los datos, el error y el loading. ¿Por qué esta librería está tan buena? Porque la librería lo que hace es guardarte en caché los datos para que no tengas que volverlos a llamar. Entonces tú puedes ponerle varias opciones como la revalidación de caché y todas esas cosas. Pueden ir aquí a la documentación para ver de qué trata. Entonces, ¿cómo quedaría el client side rendering como recomienda Next? Bueno, quedaría así. Lo que tenemos es el fetcher del usuario, que yo lo apunté a nuestra función, que se demora 3 segundos. Y tenemos el fetcher de los posts, que lo apuntamos a esta función, que es la que se demora 5 segundos. Y entonces lo que vamos a hacer es llamar a useWR, le pasamos una key, que la key es como que un identificador que utiliza esto para poder diferenciar los diferentes fetching de datos. Pueden usar una ruta como sale en la documentación, como sale aquí. Y entonces le pasa la función. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Llamarte y fetcharte los datos y te lo va a guardar aquí en los diferentes datos. No es necesario un useEffect. O sea, ya ven el código, se acaba de reducir por completo solamente con ese hook. Y el hook está muy bueno, también está muy ligero. Como pueden ver, nada más pesa 10 kilobytes y 5 kilobytes de comprimido. Y como pueden ver, sigue funcionando exactamente igual. Aquí vemos cómo lo carga de forma paralela, carga uno y después carga el otro. Perfecto, aquí ya tenemos todos los posts, ya ven todo lo que cargó. Y vamos ahora para lo que recomienda Next que hagamos, que es el server side rendering. Para hacer las cosas server side rendering es muy sencillo. Es primeramente poner el componente asíncrono, y esto va a hacer que el componente se convierta en un server component. Si no saben lo que es un server component, básicamente es como les dije, en vez de construir el componente con JavaScript desde el cliente, lo que hace es construirlo desde el servidor, mandar al HTML y después tratarlo con JavaScript, pasándole el JavaScript necesario. Esto aumenta el rendimiento porque hace una carga más rápida. Entonces, ¿qué hacemos? Directamente aquí le llamamos las funciones asíncronas sin necesidad de un useEffect ni un useWR, porque el useWR lo que hace es utilizar la API del navegador. Los componentes de servidor no utilizan API de navegador, solamente utilizan sintaxis JSX y llamadas aquí o pasándole props, pero no pueden usar hooks y no pueden usar nada que tenga que ver con fetching de datos del cliente, ninguna API del navegador ni nada. Entonces aquí llamamos llamamos a los datos, hacemos una petición a los datos y entonces renderizamos aquí el usuario que nos acaba de llegar y los posts que nos acaba de llegar. Entonces, como esto se demora 5 segundos y el otro 3, se nos va a demorar un poco. Vamos a ver, vamos a recargar. Como pueden ver, se demoró bastante, y si vamos a ver la consola, aquí vemos que primero cargó el perfil 1, 2, en el segundo 3 lo cargó y aquí lo cargó en el segundo 5. Quiere decir que hizo la carga de uno primero y después la del otro. Entonces, si le damos aquí, podemos ver que hasta que no termina de cargar, no para esta flechita de aquí, porque literalmente está esperando a que le llegue toda la información del servidor. Si vamos aquí al network y le damos aquí, nos damos cuenta de que está pendiente. La petición al servidor está pending y hasta que no se acaba no deja de estar pending. Y aquí ya tenemos todos los datos y sigue cargando JavaScript a medida que vamos utilizando el proyecto. Así funciona Next. Entonces, si nos vamos al client side, ya vemos que el client ya lo cargó completo, no está pending ni nada, y lo que está ejecutándose de pending no sale aquí porque básicamente son peticiones que se hacen desde el cliente. Ya vemos que aquí lo cargó todo y lo va cargando con JavaScript asíncrono desde el cliente, a diferencia del servidor. Entonces, nosotros podemos aprovecharnos de algo que Next nos brinda, que se llama el streaming de datos, que es ir cargando por partes la página para mientras va cargando, el usuario pueda ver lo que va saliendo. Es una de las ventajas que tiene Next. La verdad no sé por qué la gente no la utiliza, porque la verdad es que es mind blowing. Miren, por ejemplo, si movemos estos elementos a cada uno de sus componentes y convertimos esos componentes en componentes de servidor, lo que podemos hacer es cargarlos por trozo.
por ejemplo, vamos a mover el usuario para, lo quitamos de aquí y lo movemos para el user card, y lo que hacemos aquí es directamente obtener el usuario de aquí y nos lo quitamos de las props y lo convertimos en un componente asíncrono. Esto lo va a convertir en un componente de servidor. ¿Y qué es lo bueno que tiene esto? Que va a cargar aquí el perfil y lo envolvemos en un suspense, que el suspense lo que hace es decirle al navegador: oye, mira, esto de aquí te va a llegar en algún momento, y mientras tanto vamos a renderizar lo que hay aquí en fallback. Aquí yo le puse un loading de background rojo. Ya, hace lo que hace el suspense. Y entonces, si movemos los posts para la lista de posts, le quitamos esto, lo vamos aquí y los ponemos, los quitamos de las props y le ponemos aquí que es asíncrono, entonces aquí va a pasar exactamente lo mismo. Va a decir: oye, amigo, no te han llegado los posts, en algún momento te va a llegar. Esto es un componente asíncrono, y mientras tanto, ponle un loading en rojo. Aquí podemos ponerle un esqueleto, pero bueno, vamos a poner un loading en rojo. Y entonces vamos aquí al servidor y hacemos esto y vemos que aquí está cargando. Mientras no ha terminado de cargar, ya acaba de llegar el perfil y después llega todos los posts. Y esto lo hace el triple de rápido que si lo hicieras en tu cliente, porque es la conexión del lado del servidor. ¿Ya ven? Es que es increíble, es increíble. Eso todo está en la documentación. Ahora, ¿qué pasa? A veces pasa algo, por ejemplo, lo que pasaba ahorita, que tenemos estos datos aquí, el user y el post. Vamos a volver a ponerlo como estaba antes, todo, que por alguna razón necesitamos cargar esto así, de esta forma. O sea, necesitamos cargar esto antes de renderizar estos componentes, porque de estos dos depende los componentes que hay abajo. En la documentación te pone este ejemplo. Por ejemplo, necesitamos el artista para luego renderizar el álbum, los álbums de ese artista. O sea, los álbums dependen del artista. Como pueden ver aquí, obtenemos el username y aquí obtenemos el artista y el álbum. Pero ¿qué pasa si hacemos esto? Quiere decir que estos dos elementos los necesita para poder renderizar la página. Entonces, para evitar que uno cargue y después el otro, como así ahorita, que se demoraba 8 segundos, lo que podemos hacer es meterlos los dos en una promesa y resolverla en paralelo, como dice aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es eso mismo. Vamos a meter aquí y vamos a poner aquí, en vez de llamar a la función await aquí, lo que hacemos es pasarle la referencia a la función. Vamos a cambiar el nombre aquí para mayor legibilidad. Aquí vamos a poner user, aquí vamos a poner data, y esto es igual a promise.all. Aquí tenemos esto, y al llamar las promesas en paralelo va a cargar mucho más rápido. Podemos verlo aquí, que solamente se debe demorar 5 segundos. Perfecto. Ya ven que aquí, a diferencia del anterior, aquí carga primero los posts, pero en paralelo también carga los datos del perfil, y al final los va a cargar todos y los va a poner aquí. Ahora se preguntarán por qué no me sale el fallback aquí, porque es que este componente, en este caso, el componente de la página completa es asíncrono, y para que podamos ponerle un esqueleto o un estado cargando a este componente, habría que envolverlo a él mismo desde su padre para poder usar el suspense. Así es como funciona el suspense. Habría que envolverlo a él desde su padre. Entonces, si vamos aquí y lo llamamos desde la raíz, por ejemplo, y le ponemos un suspense aquí, déjame importarme el page del servidor y vamos a el root, o sea, vamos a la raíz, y ya verán que ahora sí me sale loading. Estamos esperando a que renderice el padre y luego sale. Entonces, este promise all evita lo que en Next.js se llama el waterfall, que aquí lo dice en algún lado, el waterfall, que aquí arriba te lo explica, que a veces pasa que sucede esto cuando tenemos varias funciones asíncronas, por ejemplo, una detrás de la otra, y tenemos un await delante de otro await. Recuerden que el await sirve para esperar por la función. Entonces, si esperamos por esta, entonces esta no va a cargar antes, y vamos por esta, tenemos que esperar a que termine esta y después cargar esta, y eso nos afecta el rendimiento. Entonces, para eso utilizamos el promise all, que lo que hace es no esperar por ninguna y empezar a ejecutarlas todas en paralelo para poder así cargar los datos lo más rápido posible y no tener que esperar a que cargue uno para que después cargue el otro. Esto no pasaría en los client-side components, pero en este caso sí sucede, y esta es la solución. Ahora, otra forma de solucionar esto es a través del preload, que lo tenemos aquí sin utilizar, que para eso vengo a explicárselos. También lo dice en la documentación, lo pueden chequear, que el preload lo que hace es guardar en caché el resultado de la carga. Por ejemplo, si ponemos aquí preload y lo que hacemos es llamar a getPost, aquí en getPost lo que tenemos que hacer para que lo guarde es meter la función en esta función, o sea, meter la función asíncrona completa en la función caché para que la guarde si no ha cambiado nada. O sea, esto sirve más para cuando estás llamando el post con parámetros, si tienes paginación o tienes, no sé, obtener el ID del post o obtener algo que tenga un ID, o sea, con una función que tenga parámetros, pero lo vamos a hacer así por medios educativos. La función caché lo que hace es guardar y cachear los datos una vez se ha hecho la promesa. Entonces lo que hacemos es llamar a preload, que arriba, llamar a preload, y lo que hace esto es evitar usar el promise all. Carga en paralelo los posts, que son
estos datos que están aquí y empieza a cargar el user data. Ahora, cuando el user data acaba de terminar y viene para acá, Next por nosotros comprueba de que los posts ya están cargados porque ya le dimos a que lo recargara porque estaban en el caché, y entonces se va a saltar esto y va a entrar ya directamente en el renderizado, y eso facilita mucho las cosas. Entonces vamos a cambiar el nombre, vamos a poner aquí user, vamos a cambiar el nombre aquí, vamos a poner posts y vamos a ver cómo es que carga. Como puedes ver, aquí lo está cargando en paralelo también, y a los 5 segundos termina de cargar todo. Ahora, si no usáramos el preload, se van a dar cuenta de que esto va a cargar primero el perfil y después es que va a cargar los posts, y se va a demorar en total 8 segundos. Ya ven, esto nos hace con el preload y con la función cache, y también con la función de promise.al. Bueno, estas son las formas de hacer fetching de datos. Pueden ir a la documentación de Next y pueden ver toda la información que les estoy dando para que profundicen. Pero bueno, ese fue el video de hoy, espero que les haya gustado, dejen su like y nos vemos en el próximo. Cuídense.